Tres escalofriantes historias reveladas donde los sueños ocultan la realidad. Maldita a las pesadillas siempre habían tenido un lugar en la vida de Valentina, pero aquella noche, el terror alcanzó niveles inimaginables. En su pequeño departamento, el silencio se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo oscuro. No hay nada allí, se repetía, pero al cerrar los ojos, las sombras no solo danzaban, parecían cobrar vida. Sus sueños la llevaban a un mundo donde el señor Joaquín, conocido en el barrio como el abuelo sabio, susurraba en un dialecto antiguo y siniestro, invocando a seres de otro mundo. La sensación de ser observada la abandonaba por completo al despertar, dejando solo el eco de un pánico que crecía con cada noche. Al salir de la tienda de conveniencia, el helado viento nocturno cortaba su piel como cuchillos. El barrio marginal, una vez su hogar, ahora se convertido en un laberinto de miedo. Recorría las calles desiertas, sintiendo que algo, o alguien, la seguía. Cada sombra que se movía tras un árbol o cada murmullo en la distancia la llenaba de terror, como si una macabra melodía la llamara. Sin embargo, su mayor temor radicaba en las cartas que empezaron a llegar a su buzón. Eran cartas amenazantes que lograban describir sus miedos más profundos, como si alguien supiera cada rincón de su alma. ¿Qué es esto?, murmuró al abrir la última carta, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Al principio pensó que podría ser una broma cruel, pero cada nota parecía profundizar sus ansias de escapar. Desesperada, decidió acudir a la policía, buscando una mano amiga en medio de tanto horror, solo para encontrar desprecio y desdén. No te preocupes tanto, chica, le dijo uno de los oficiales, dejando escapar una risa burlona. Su ansiedad había crecido tanto que comenzó a dudar de su propia cordura, preguntándose si su paranoia era injustificada, y entonces, Joaquín desapareció, los sueños se tornaron más frenéticos, como si lo buscaban a él, la pieza que faltaba en el rompecabezas. Su ausencia intensificaba los sentimientos de paranoia. Las figuras sombrías que anteriormente eran solo un susurro se convirtieron en sombras concretas, danzando justo al borde de su visión. No estoy sola, se repetía mientras su mente trataba de comprender la conexión entre sus sueños y la realidad que la acechaba. Las historias que siempre había escuchado de su barrio comenzaron a revivir, leyendas sobre pactos malignos, espíritus que reclamaban almas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las sombras crecían más oscuras con cada encuentro en las noches. Valentina se sentía atrapada entre el pánico y la determinación de proteger a su hermano, que dormía ajeno a todo. En cada esquina, sentía la amenaza latente, y su propio miedo se materializaba en un ciclo voraz que consumía su confianza. Sin embargo, había un camino que debía seguir. Las visiones eran una advertencia, y el tiempo se agota. Valentina sabía que debía confrontar al misterioso señor Joaquín y descubrir los secretos que su barrio escondía. Justo cuando decidió seguir la figura que la acechaba entre sombras, una voz emergió de la oscuridad. Los sueños no son lo que parecen, Valentina. ¿Quién había dicho eso? ¿Era real o solo un eco de su mente sobrecargada? La línea entre su realidad y los sueños se desdibujaba, y el misterio se hundía aún más en la noche. Valentina avanzó lentamente, cada paso en la oscuridad convertía el sonido de sus pies en un eco aterrador. La voz había desaparecido, pero su presencia seguía ahí, flotando en el aire como un mal augurio. Sentía un escalofrío recorrerle la espalda. El frío no solo venía de la noche, sino de un miedo profundo que le impedía avanzar con decisión. Al girar la esquina, intentó recordar las historias que Joaquín le contaba, sus advertencias sobre el poder de los sueños.
En su mente resonaban palabras sobre encuentros y desencuentros, sobre seres que cruzaban dimensiones a través de pasajes ocultos. Pero ahora, la realidad la abrazaba con fuerza, y el significado de aquellas historias le resultaba más vívido que nunca. Había que organizarse. No podía dejar que las sombras la encerraran en un laberinto de locura. Su mente recordó un gesto que a menudo su abuelo hacía cuando quería invocar protección: encender una vela y colocarla en un círculo de sal. Al verlo de niña, le parecía una mera superstición. Pero ahora, ante la inminente amenaza, estaba dispuesta a probarlo. Al llegar a casa, fue directo a la cocina, reunió sal y una vela de su estante. Sabía que tenía que actuar rápido. El ritual fue sencillo, pero la tensión en el aire se sentía densa. Encendió la vela y la observó titilar, preguntándose si realmente ofrecería protección. Entonces, una ráfaga de viento entró por la ventana, apagando la llama. Su corazón se frenó. La oscuridad la envolvió, y por un momento, sintió que todo era un sueño del que no podía despertar. No. Por favor, no, murmuró, tratando de encenderla de nuevo, pero la llama no volvía. En ese instante, la habitación pareció temblar. Las paredes crujían, como si un peso invisible las aplastara. De repente, escuchó un murmullo, una mezcla de risas y llantos provenientes de la ventana. Se asomó, sus manos temblaban al apretar el marco. Las sombras se movían abajo en la calle, figuras distorsionadas que se entrelazaban y se paraban en un baile macabro. Valentina sintió que los ojos de esas entidades estaban fijos en ella, evaluándola, como si reside en el mismo aire que ella respiraba. No estás sola, Valentina, se oyó de nuevo. La voz parecía venir del mismo Joaquín, pero distorsionada, como si las sombras lo retuvieran, lo transformaran. Ayúdame. Un frío helado atravesó su cuerpo. ¿Qué le había pasado al abuelo? ¿Estaba atrapado en un lugar entre sueños y realidad? Decidida a rescatarlo, corrió hacia la puerta. Sin embargo, su hermano apareció repentinamente, ruborizado y con gotas de sudor en la frente. ¿Qué está pasando? No puedo dormir por los gritos, dijo, con los ojos entrecerrados, aún sumido en el sueño. Es peligroso, pero debo salir, respondió Valentina, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarla. Sabía que esa noche, la vida de ambos estaba en juego. Entre los ecos de risas que se desvanecían, susurros de advertencias alcanzaban su mente. Al salir, con un temblor en las manos, una visión la atravesó. Una luz brillante, la misma que escaneaba los sueños de aquel mundo aterrador, se encarnó justo ante ella, como un faro en la penumbra. El abismo espera, resonó una voz profunda y siniestra. Valentina, atrapada entre el miedo y la valentía, dio un paso adelante hacia el túnel luminoso. Justo cuando iba a cruzar la frontera entre lo conocido y lo desconocido, las sombras se agruparon detrás de ella, estirándose, queriendo atraparla. El tiempo se acaba, susurraron, y Valentina sintió que una verdad desgarradora la llamaba desde dentro del túnel. ¿Sería un camino a la salvación, o el inicio de su propia condena? La promesa de lo desconocido la empujó adelante, mientras el frío se intensificaba. La pregunta latía en su mente: ¿podría rescatar a Joaquín antes de que fuera demasiado tarde? Valentina sintió el aire pincharle los pulmones al mismo tiempo que una ola de incertidumbre la arrastraba hacia adelante. Se adentraba en el túnel con pasos titubeantes, la luz brillante a su alrededor pulsaba como un corazón vivo, o quizás como un monstruo esperando su oportunidad. El eco de quienes la perseguían pareció desvanecerse, pero no podía confiar en eso. La luz se intensificó y, a medida que avanzaba, el espacio a su alrededor se transformó. Las paredes del túnel no eran sólidas, cambiaban, como si fueran una cortina de niebla. Se escuchaban susurros, pronunciaciones sigilosas que apenas alcanzaban su entendimiento. Frases incompletas, advertencias aladas del abismo. Valentina sentía temblar su corazón, los pulsos resonaban en su oído. No te atrevas, decía una voz, la misma que junto con los otros ecos había viajado desde su ventana.
Era un llamado en medio del caos, y aunque temía darle importancia, algo en su interior le decía que debía escucharlo. Al otro lado del túnel, vislumbró un espacio vasto, lleno de imágenes retorcidas que giraban y se deslizaban como sombras arrastradas por tormentas. En un rincón, vio a Joaquín, o lo que parecía ser él. Una figura ahora distorsionada, su semblante reflejado en un espejo roto, donde sus ojos eran manchas oscuras, sin vida. Valentina sintió un tirón en su pecho, una mezcla de amor y pánico. Gritó su nombre, pero el sonido se perdió, tragado por el eco de aquel lugar insólito. Valentina resonó de nuevo, esta vez más clara, pero provenía de otro lado. La voz que le hablaba no era su abuelo, era algo más oscuro, más viejo. Haz lo que debes hacer, le instó. Las palabras se entrelazaban con el viento frío, como un conjuro indeseado. Un estallido de luz hizo que se apresurara. Se lanzó hacia Joaquín, quien ahora parecía atrapado en un círculo de sombras, gritando mientras intentaba liberarse. ¡Ayúdame! Los gritos sonaban más a súplicas de un ser en desesperación, y al mismo tiempo una amenaza encubierta que la advertía del horror de su situación. Comenzó a correr en su dirección, pero las sombras la rodeaban, se deslizaron con astucia, bloqueando su camino. Sintiéndose atrapada, se preguntó dónde estaban las reglas de los sueños que Joaquín le había explicado. Aquí, parecía que no había límites. Las sombras tautas se alzaron y comenzaron a danzar de manera inquietante, formando figuras que la rodearon, mientras susurros se convertían en gritos de aliento que la mantenían en jaque. Tu sacrificio es necesario, las sombras repetían, sus ojos oscuros brillaban con una avidez aterradora. Valentina no podía permitirlo. Recapituló un momento y, con la determinación de rescatista, extendió su mano buscando la conexión. El aire se llenó de electricidad. Joaquín, gritó, y esa palabra resonó en el aire como un mantra, se sintió poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Las sombras retrocedieron, sorprendidas, incapaces de comprender esa fuerza surgida de sus entrañas. Cuando los dedos de Joaquín alcanzaron los suyos, la luz del túnel tembló, parpadeando con miedo. Valentina podía sentir cómo el calor se trasladaba entre ellos, pero la oscuridad no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Siluetas monstruosas se abalanzaron sobre el círculo, arrastrando gritos atormentados que hablaban de fracasos eternos. No podemos quedar atrapados aquí. Valentina sintió que se le escurría el tiempo, el abismo detrás de ellos se empeñaba en devorarlos. La luz comenzó a apagarse, como si la esperanza estuviera muriendo. La pregunta flotaba en el aire, ¿podría el amor resistir la oscuridad que acechaba? ¿O serían tragados por el horror del abismo sin fin? Todo dependía de su próximo movimiento, pero el tiempo se volvía un lujo que ya no tenían. Justo cuando creen que han conseguido romper la oscuridad, un grito desgarrador brotó de las sombras, resonando con un poder que hizo temblar los cimientos del túnel. Valentina sintió que el suelo se desvanecía. Valentina, susurraron aquellas voces. Y el abismo, abierto de par en par, les esperaba. ¿Sería posible escapar o lo que les aguardaba sería un final aún más oscuro? La caída en el abismo fue como un eco infinito, un susurro de desesperación que se retorcía en su pecho. Valentina sintió cómo la oscuridad la engullía, y un frío aterrador le recorrió la piel. Su mano, aferrada a la de Joaquín, parecía vibrar en un intento desesperado por mantenerse unida a la luz. Pero la negrura a su alrededor era como un tentáculo que se arrastraba, buscando devorar cualquier atisbo de esperanza. Con un empujón repentino, la osadía de Valentina la hizo escapar de la vorágine de sombras. Caían, pero la luz se mantenía a su alrededor como un refugio cálido. A medida que descendían, el susurro escalofriante se transformó en gritos de agonía, rostros desconocidos emergieron de la negrura, miradas suplicantes que reflejaban la desesperación que estaba viviendo. «No me sueltes», exclamó Joaquín, con los ojos llenos de pánico. La luz comenzó a fracturarse, fragmentándose en 1000 puntos brillantes que se desvanecían. Valentina, con el corazón latiendo con fuerza,
tiró de él más cerca, sintiendo la conexión que los unía. De repente, todo se detuvo. Un instante, un parpadeo en el tiempo y el espacio. Se encontraron en un recodo del túnel, como si la oscuridad hubiese elegido un nuevo juego. La cámara de aire se llenó de susurros, cada uno más aterrador que el anterior, llevándola al borde de la locura. Tu alma será nuestra. Repetían, como una melodía perturbadora. ¿Qué quieren de nosotros?, gritó Valentina, resonando contra el eco del túnel, pero la respuesta llegó en forma de una risa fría, una carcajada que reverberó en sus huesos, haciéndola estremecer. Las sombras tomaron forma, delineándose como humanos, pero sus características eran grotescas, distorsionadas por la oscuridad. Una de ellas se acercó, una figura anciana con una sonrisa siniestra, cuya mirada parecía conocer todo sobre ellos. No hay retorno una vez que el sacrificio ha sido ofrecido, murmuró, y su voz llevaba consigo un peso que hundió a Valentina aún más en la desesperación. ¿Sacrificio? ¿De qué hablas? Valentina retrocedió, arrastrando a Joaquín, pero el túnel no cejaba en su locura, las paredes se cerraban, incluso la luz parecía desvanecerse ante la risa burlona de las sombras. ¿Para qué nos quieren?, preguntó, aunque sabía que ya no podía esperar respuestas coherentes. Para salvar la esencia de lo que una vez fuiste, continuó la figura, el amor, el dolor, todo se consume en este lugar. Permite que se alimenten de tu miedo y tu alma encontrarán paz. La figura alzó su mano y, con un movimiento brusco, sombras serpenteantes emergieron del suelo. En un abrir y cerrar de ojos, se abalanzaron sobre Joaquín, cubriéndolo con sus abrazos helados. No, gritó Valentina, lanzándose hacia él, pero las sombras eran más rápidas, más listas. Se sentía impotente, presionada por una fuerza tenebrosa que la mantenía alejada. Recuerda lo que eres, gritó Joaquín, aunque su voz apenas era un susurro entre la tempestad de horror. Sus ojos, antes llenos de vida, comenzaban a opacarse, la luz que lo identificaba se desvanecía. Joaquín. Valentina sintió que el terror la consumía. Era un serpenteo de pánico que arruinaba su mente. Con toda la fuerza que le quedaba, cerró los ojos, la oscuridad y la luz se mezclaron en un torrente de emociones. Recordó lo que ella y Joaquín habían vivido juntos, la risa, la alegría, podía casi sentir ese hilo de luz que los unía. No puedes quedarte aquí. No permitas que te tomen, gritó, y como un acto de fe, extendió su mano hacia él otra vez. Pero la figura anciana sonrió con malicia. El amor no guarda secretos en este lugar. Aquí la verdad es otra. El suelo tiembló bajo sus pies, como si el propio túnel sabía que la batalla se intensificaba. Valentina miró a Joaquín con determinación. Vamos. Con un último esfuerzo, se aferró a su mano. Las sombras gritaron desoladas, como si el vínculo de amor suficiente podía hacerlos retroceder. Pero el abismo estaba cerca, y la pregunta continuaba resonando en su mente. ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte, o simplemente un sacrificio más para satisfacer a las sombras? La respuesta se erguía en el aire, cargada de una tensión que parecía les envolver en un manto gris. Cada segundo contaba, y el túnel saturado de gritos los empujaba a hacer lo impensable. La luz volvió a titilar, y Valentina se preguntó si había alguna forma de escapar del horror que la acechaba en las sombras. La lucha apenas comenzaba, y el verdadero sacrificio estaba aún por surgir. El túnel temblaba, resonando con su propia agonía. Valentina y Joaquín, entrelazados, notaron cómo las sombras comenzaban a tirar de ellos, lentamente, como si un mar oscuro les reclamara. Las risas burlonas se intensificaron, creando un eco cruel que rebotaba en sus mentes. No, no, no. Valentina gritaba, su voz desgarrada se perdía entre los alaridos de aquellos rostros horribles que se asomaban a la negrura. La figura anciana observaba, satisfecha con el caos que había desatado. Sus ojos resplandecían con malevolencia, mientras el túnel parecía girar y retorcerse, convirtiéndose en un laberinto monstruoso. De repente, una idea fugaz les atravesó. Si no podemos escapar,
debemos enfrentarlos, dijo Valentina a Joaquín, su determinación cobrando fuerza. Ellos quieren nuestro miedo, pero no podemos dejar que nos lo quiten. Sintiéndose unida a Joaquín como nunca antes, respiró hondo, preparándose para lo que pudiera venir. Las sombras, al percibir su resistencia, comenzaron a atacar con más furia. Valentina se llenó de ira y desafío. No quiero ser parte de su juego, bramó, y en un momento de lucidez, sintió como el poder de su amor se transformaba en una especie de escudo. Con cada latido, la luz que emanaba de sus corazones crecía, y por un instante, las sombras titubearon. Sí. Eso. Sigue así, exclamó Joaquín, sintiendo la fuerza de Valentina. Pero mientras sus energías se entrelazaban, la figura anciana alzó sus manos, y un viento helado envolvió a la pareja. ¿Acaso piensan que pueden desafiar la oscuridad? Todo aquel que se opone aquí es consumido en eternidad, dijo, sus palabras eran un canto de maldición, el suelo comenzó a crujir y a abrirse, formando fisuras que parecían querer devorarles. Valentina, con el pulso acelerado, lanzó una mirada de desafío a la anciana. No nos rendiremos, nunca, gritó, y en ese instante, una luz brillante estalló de sus manos entrelazadas. A medida que se proyectaba hacia las sombras, éstas se convirtieron en un torbellino de gritos y grilletes que chocaban y vibraban en desesperación. El túnel se estremeció, y Valentina sintió que algo en su interior conectaba con aquellas almas atrapadas, aumentando su empoderamiento. Estamos todos juntos en esto, susurró, y desde lo más profundo de su ser, trató de alcanzar a las sombras, buscando el destello de humanidad que alguna vez pudieron haber tenido. Pero el hechizo de la anciana todavía era fuerte. Con un gesto, todas las sombras se abalanzaron hacia ellos en un frenesí oscuro. Así termina su viaje. Sabrán el significado del verdadero sacrificio, bramó la figura, y Valentina sintió como una fuerza fría la rodeaba, como si cada grito resonara en sus huesos. Recuerda lo que somos fue lo último que Joaquín alcanzó a decir, y los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. En medio del tormento, sabía cuál era su razón de luchar. En el instante, su amor encajó en su refugio, estaba dispuesta a luchar no solo por ellos, sino también por aquellos que habían sido víctimas antes, con la luz brillando intensamente a su alrededor. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero la figura anciana no se rendía. El sacrificio debe cumplirse. Dos almas no se escaparán tan fácilmente, raspó con voz temblorosa, mientras la oscuridad giraba alrededor de ellos como un remolino amenazante. Valentina, aún temblando, sintió que algo se desataba en su interior. Pelearemos hasta el final, exclamó, y, con ese grito de guerra, se prepararon para enfrentarse a la tormenta que realmente era solo el comienzo. Antes de que pudieran asimilar lo que sucedía, otro estremecimiento sacudió el túnel y un olor a quemado invadió el aire. Una risa sibilante irrumpió, diferente a la anterior, más profunda, más siniestra. Pero esta vez, el eco parecía familiar. Están listos para conocer la verdad, dijo una voz a sus espaldas. Valentina se giró lentamente, y sus ojos se encontraron con una sombra más grande, más oscura que las demás, un ser que se erguía como una montaña de terror. Soy el guardián de este lugar. Y lo que vino por ustedes es solo el principio. Algo se rompió dentro de ella y el miedo se apoderó de su ser. ¿Había realmente un escape, o todo formaba parte de su destino? Decididos, atrapados en un abismo sin fin, la lucha apenas comenzaba. La sombra gigantesca se acercó, y el aire se volvió más denso, como si cada aliento se convirtiera en un esfuerzo agotador. Valentina y Joaquín, aún entrelazados, sintieron la frialdad del túnel penetrar en sus huesos. La risa sibilante resonó de nuevo, ahora como un eco retumbante dentro de sus cabezas. La verdad es un monstruo que alimenta su esencia del dolor, dijo el guardián con una voz que parecía surgir de los cimientos del mismo túnel. Cierra la boca, gritó Valentina, sus palabras cargadas de furia. A pesar de su valentía, su corazón latía furioso, como si quisiera escapar de su pecho. Era como si esa oscura figura se alimentara de su miedo,
transformando su valentía en desesperación. Pero Valentina no podía dejar que la oscuridad se lo llevara. No dejaré que tu magia oscura me consuma, añadía, con una firmeza que trataba de insuflar en Joaquín. Ay, dulce niña. Te queda mucho por aprender, respondió el guardián, y de sus manos surgieron filamentos de sombra que se transformaron en manos tenebrosas, alargándose hacia la pareja. Joaquín dio un paso adelante, utilizando todo el coraje que le quedaba. No toques a Valentina, bramó, elevando su propia luz, tratando de combinar su fuerza con la de ella. Las manos espectrales se detuvieron, titubeando ante la luz brillante que emanaban. ¿Qué crees que puedes hacer? La oscuridad es infinita. ¿No saben que la esperanza es un espejismo? Zumbó el guardián, y una oleada de risa maligna retumbó por el túnel. Pero no soy solo esperanza, dijo Valentina, y en un movimiento frenético levantó las manos. Su luz comenzó a brillar con más intensidad, sus corazones interconectándose. Joaquín sintió la energía fluir a través de él, comprendiendo que, en la unión de sus almas, había un poder profundo. No tememos a la verdad. No tememos a la muerte, gritaron al unísono, una explosión de luz iluminó todo el túnel, el guardián quedó paralizado, pero solo por un segundo. Parpadeó, y entonces, como un temperamental serpiente, su cuerpo cobró vida, formando sombras más densas y aterradoras que se arremolinaban a su alrededor. Deben aprender a enfrentar su pasado, o sucumbirán a él, se burló, mientras las sombras comenzaban a deslizarse bajo sus pies como serpientes indomadas. El túnel empezó a cambiar, transformándose en imágenes retorcidas de sus recuerdos, un espejismo de sus peores miedos. Valentina vio la cara de su madre, la cual nunca estuvo allí para protegerla. Joaquín visualizó sus momentos de traición, los rostros de aquellos que lo habían abandonado. No, gritó Valentina, tratando de aferrarse a su luz. No dejaré que esto nos rompa. Al ver lo que enfrentaban, la angustia se convirtió en rabia. Valentina y Joaquín comenzaron a lanzar destellos de luz hacia las sombras, rompiendo su poder. Pero, pese a cada destello, las imágenes fueron sustituidas por nuevos horrores. Pequeñas manos de propios demonios de su pasado se alzaban hacia ellos, buscándolos, gritando sus nombres. No podemos. El pasado nunca nos deja, gritó Joaquín, sintiendo esas manos heladas acariciar sus piernas. Justo cuando la desesperación parecía a punto de consumirse, Valentina sintió una conmoción en su pecho. Un recuerdo olvidado, brillante y puro. La risa de un niño, su risa, resonó con claridad. Los sueños, exclamó mientras se acercaba a Joaquín. No son solo sombras. Son el arte de recordar lo que realmente somos. ¿Te refieres a creer?, preguntó Joaquín, luchando para sacudir el peso del terror que los rodeaba. Sí, es nuestro amor. Debemos llevarlo hacia adelante, gritó Valentina. Y con los corazones ardientes de amor, lanzaron una ráfaga giratoria de luz que ahora golpeó al guardián. Las sombras chillaron, pero su voz era opaca, cubierta por la música de la esperanza. Al ser alcanzada, la figura dio un grito aterrador que se perdió en el eco del túnel. No escaparéis tan fácilmente. Regresaré. Nunca se los olvidéis. Resonó su voz distorsionada, mientras comenzaba a desvanecerse, las sombras retrocedían lentamente, llevándose consigo las imágenes de su angustia, pero en el instante en que pensaron haber ganado, el suelo comenzó a temblar de nuevo. Hay algo más, susurró Joaquín, sintiendo que el miedo volvía a constreñir su pecho. La oscuridad se alzó más allá de ellos, y los muros del túnel comenzaron a cerrarse. ¿Valentina? La voz de Joaquín tembló, y el pánico se dibujó en su rostro. ¿Qué sucederá ahora? La risa del guardián, aún presente, resonó en el aire. Este solo fue el primer vistazo de lo que llevan dentro. Están atados a su destino. ¿Listos para descubrir su mayor temor? En ese momento, un horrible grito surgió del fondo del túnel, un cántico del terror que podía hacer que cualquiera se paralizara. ¿Sería el principio de su final?
La llegada de su verdadero enemigo estaba más cerca de lo que pensaban. Las paredes del túnel comenzaron a crujir, como si fueran a colapsar en cualquier momento. Joaquín y Valentina, todavía firmes en su luz, apenas lograron mantener la esperanza, pero la risa del guardián resonaba cada vez más fuerte, reverberando en sus huesos. ¿Cuánto tiempo puede durar la luz antes de que la oscuridad consuma todo?, murmuró una voz inaudible que parecía salir de las mismas sombras. El suelo pareció abrirse en una grieta y de ella emergió una neblina negra, espesa y fría, que se deslizó por el túnel, como si buscara algo. Esto no puede ser el final, dijo Valentina, su voz temblando. No hemos hecho nada aún. Su mente giraba, tratando de encontrar una forma de pelear, pero la desesperación se posaba sobre ella como un yugo. La oscuridad se extendía, envolviendo cada centímetro del túnel, casi como un ser hambriento que deseaba tragarse a sus dos víctimas. Repentinamente, del lado opuesto surgió un grito desgarrador. Un eco provenía de las profundidades del túnel, y la sensación de ahogo aumentó. Valentina se volvió hacia Joaquín, quien, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, parecía luchando dentro de una tormenta interna. ¿Qué es eso?, preguntó, apuntando hacia el sonido, y su voz sonaba quebrada. No lo sé, respondió Joaquín, pero su cuerpo empezó a moverse, arrastrándola consigo. Lo que encontraron al final del pasillo fue una serie de figuras, como sombras del propio guardián, pero unidas a rostros que se retorcían en agonía. Sus ojos, vacíos, parecían suplicar ayuda que nunca llegará. Valentina sintió que su estómago se revolvía. Eran los ecos de lo que podrían ser si no lograban escapar. Esto no es real, advirtió Joaquín, intentando convencerse. Pero cada figura parecía estremecerse de dolor, llamando sus nombres mientras se acercaban más, como si intentaran advertirles. En lo profundo de su ser, Valentina sabía que era un juego, uno más de la oscura mente del guardián. Concentrémonos, gritó Valentina, alejando su pánico. No podemos dejarnos llevar por lo que vemos. Debemos regresar a nuestra luz. Pero el eco de aquellos que no habían logrado escapar crujía dentro de su mente como un susurro constante, intensificando el miedo. La risa del guardián resonó otra vez. ¿De verdad piensan que pueden dejar atrás lo que son? La sombra flotaba en el aire, aún presente y burlona. Soy la verdad que no querrían enfrentar, y que los une a su desastre. Valentina tuvo una idea. Joaquín, recuerda lo que dijimos. Los sueños. Es nuestro amor. Debemos imaginar una salida. Murmullos de aliento entrecortado llenaron el túnel y comenzaron a cerrar la distancia entre ellos y la oscuridad. Así es. Juntos, Valentina, declaró Joaquín, aunque su voz temblaba. Con la mente llena de recuerdos dorados de felicidad compartida, ambos se aferraron a esas memorias, dejando que la luz brillara con fuerza. Las figuras que se acercaban comenzaron a retroceder lentamente, pero la oscuridad a su alrededor continuaba creciendo. Era un juego mortal de luz contra sombra, un tira y afloja entre el amor que los mantenía unidos y el abismo que amenazaba con tragarlos. Fue entonces cuando el túnel se sacudió nuevamente, pero esta vez, con una fuerza abrumadora. El eco de risas desquiciadas y alaridos resonó en sus cabezas, y una nueva sombra apareció. Era más grande, más oscura, y sobre todo, más imponente que el guardián. ¿No se dan cuenta? Nunca serán libres, gruñó una voz profunda, terrible. Mi nombre es Olvido. La verdad nunca muere, solo se transforma. Y en un destello, la oscuridad se desbordó. Las sombras se lanzaron hacia ellos como lanzas. En ese instante, la luz de Joaquín y Valentina comenzó a tambalearse, luchando para mantenerse en pie. Valentina, gritó Joaquín mientras el terror alcanzaba su clímax, sintiendo que la devoradora sombra los rodeaba, más cercana que nunca. ¿Podremos? La atmósfera se volvió crítica y una última explosión de oscuridad se cierne sobre ellos. En medio de la penumbra, la lucha por la supervivencia apenas comenzaba.
Mientras la oscuridad cerraba las grietas, la pregunta que quedó flotando en el aire era, ¿podrían enfrentarse al olvido, o caerían presa de su anhelante abrazo? La respuesta estaba a punto de revelarse. La oscuridad los engulló, y un silencio sepulcral llenó el túnel. Joaquín y Valentina se aferraron el uno al otro, cuerpos temblorosos bajo la amenaza del olvido. La fría neblina los rodeaba, como manos espectrales que se deslizan sobre la piel, trayendo consigo el eco de aquellos que habían fracasado antes que ellos. Debemos correr, apenas logró susurrar Joaquín, pero su voz se desvaneció entre el murmullo de las sombras. Un instante después, sintieron como la neblina se volvía más densa, casi como un líquido espeso que se aferraba a ellos. Las figuras sombrías surgieron nuevamente, sombras aún más grotescas que antes, sus rostros deformados por el dolor eterno. Cada una parecía arrastrar el peso de un pasado angustiante, desbordando recuerdos oscuros que resonaban en susurros, nombres de personas amadas y lugares olvidados. ¿Qué quieren de nosotros?, gritó Valentina, su voz desgarrada por la desesperación. Quieren que recordemos, respondió Joaquín, disfrutando de la revelación. Recuerdos. Tal vez eso es lo que nos salvará. Sin embargo, el olvido no tardó en manifestarse de nuevo. Su presencia se sentía como un aliento helado que helaba la sangre. ¿Recuerdos? Ja. Son solo cadenas que los atan. Cada memoria dulce traerá su propio sufrimiento. El amor que tienen se marchitará, al igual que sus esperanzas. Valentina sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, semilla de pánico plantada en su mente. La visión de su familia, de su vida, se convirtió en un campo de batalla. Recordó días felices, momentos de risa, pero cada rayo de luz traía consigo imágenes de los que alguna vez perdió. Personas a las que no pudo salvar. Un grito ahogado salió de sus labios. No. No podemos dejar que esta cosa nos controle. Joaquín, tú eres mi luz. Nuestro amor es más fuerte que esto. Él asintió, aunque la duda brillaba en su mirada. Cierra los ojos, piensa en los momentos felices. Eso es lo que somos. Ambos cerraron los ojos mientras la presión de la oscuridad se intensificaba. Valentina respiró hondo, y en su mente se formó una imagen, el brillo del sol acariciando su rostro en la playa donde ambos habían compartido su primer beso. La fuerza del mar resonando, una risa compartida. Con cada recuerdo, la luz dentro de ellos empezaba a revitalizarse y a expandirse, pero la neblina negra chipeaba en su fe. Suficiente, gritó Olvido, su voz retumbando con un eco que desgarraba el alma. No pueden escapar de lo que son. Ustedes son lo que han perdido. Las sombras se abalanzaron, cobrándose su proximidad. Joaquín y Valentina, aún en sus recuerdos, sintieron que el poder del olvido intentaba drenarlos con sus garras invisibles. El túnel tembló bajo el peso de la lucha, y las luces que antes chisporroteaban comenzaron a extinguirse poco a poco. Recuerda. Eres más que esto, clamó Valentina. Juntos, volamos sobre el dolor. Crujidos ensordecedores resonaron en el túnel mientras la luz de sus recuerdos se intensificaba por un instante. Luego, como un destello, la realidad colisionó. Un rayo de esperanza surgió, expandiendo su calor y proyectando una burbuja de luz a su alrededor. Sin embargo, el olvido se retorció, una masa de furia oscura. No terminará así, rugió, un antebrazo formado de tinieblas se extendió para aplastarlos. La burbuja de luz temblaba. Valentina y Joaquín, sintiendo que su esperanza podía desvanecerse en un instante, se unieron en un grito compartido. Pero en ese preciso momento de lucha, la luz brillante se tornó oscura, en el clímax de su resistencia, algo más oscuro despertó detrás de ellos. Se deslumbraron al darse cuenta de que, tal vez, había algo que temían aún más que el olvido. Valentina. ¿Qué hay detrás de nosotros?, se detuvo Joaquín, su voz helada. Un susurro frío llenó el aire, no deberían haber mirado.
La pregunta quedó en el aire, y con ella, una nueva amenaza se presentó en forma de sombra, otra fuerza oscura que acechaba en la penumbra. ¿Podrían resistir no solo al olvido, sino a lo que acechaba junto a él? La sombra que se cernía sobre ellos parecía cobrar vida. Se movía con una agilidad aterradora, como un depredador buscando su presa. Joaquín y Valentina se dieron la vuelta, sus corazones latían con fuerza, como si quisieran salir de sus cuerpos. ¿Qué es eso?, murmuró Valentina, sus ojos brillando con pánico. La figura se transformaba ante sus miradas, una criatura antinatural con extremidades desproporcionadas que se alargaban y encogían. Su esencia parecía estar hecha de la propia oscuridad, un vacío que devoraba la luz a su alrededor. Un rostro sin rasgos definido, pero cuya presencia irradiaba un horror indescriptible. «No mires a los ojos», exclamó Joaquín, recordando las advertencias susurradas en sus sueños. «Si ves su mirada, caerás en el abismo». Valentina, atrapada entre la urgencia de huir y el impulso de enfrentar aquello que les acechaba, sintió que la neblina se espesoraba a su alrededor de nuevo. «¿Cuál es el abismo? ¿Qué quiere?», preguntó, casi sin aliento. Sus pies parecían estar pegados al suelo, anclados por el miedo. «Es la caída total al olvido», respondió Joaquín, buscando su mano. «No hay regreso. Solo dolor, solo sufrimiento». La sombra se acercaba, y un eco pasado de risas dolientes resonó en el túnel, como un invierno que volvía para cernirse sobre ellos de nuevo. «Sal de aquí. Vámonos». Valentina tiró de la mano de Joaquín, pero algo la interrumpió. El aire se retraía en una espiral de angustia, cada aliento se volvía más frío. «Debemos recordar al menos lo que hemos amado», murmuró, su voz apenas un susurro. «¿Y si eso nos consume?». Joaquín cuestionó, su mirada completamente fija en la sombra que ya estaba demasiado cerca. Un susurro rasposo emanó del ser oscurecido. «Recuerdos, son el lazo que le da vida a su dolor», resonó la voz, reverberando en el interior de sus cabezas, como un eco tortuoso que invadía cada rincón de su ser. La confusión los envolvió. En un instante, Joaquín vio las imágenes de su madre, su risa, sus abrazos, pero luego los deseos de protegerla y no haberlo conseguido estallaron con fuerza. Valentina sintió que su pecho se apretaba por la imagen de su hermano, su mirada vacía tras los recuerdos de tristeza. «Apóyate en mí, Valentina, no dejes que el dolor te arrastre», dijo Joaquín, intentando que su voz fuese firme. Pero la sombra crecía aún más, su forma parecía alimentarse de su agitación, las figuras sombrías comenzaron a surgir de nuevo, ampliando la masa de penumbra. «Esto es lo que son», ecoó la voz del olvido, como un canto al sincronizar con sus recuerdos, a la vez un alivio y una condena. Un frío se desató en sus venas mientras las sombras se activaban, atormentando sus corazones al extraer dolor de su memoria. «Recuerda las risas. Recuerda el amor», gritó Joaquín, mientras la sombra se lanzaba hacia ellos, el aire desgarrándose a su paso. «No». Valentina cerró los ojos y pensó en el día que estuvieron juntos bajo el sol, en la playa. La luz de esos momentos trató de resistir la sombra que se abalanzaba. «La luz está con nosotros», clamó, pero en el fondo, temía que quizás la oscuridad pudiera ser demasiado fuerte. «Rápido, Valentina. Estamos cerca. Lucha». Joaquín la instó nuevamente. Pero, a medida que la sombra se acercaba, su forma pasó a ser un tornado voraz que mezclaba recuerdos, esperanzas y desesperación. Una ola de pánico envolvió como lava abrasadora, consumiendo el espacio entre ellos. «No podemos perderlo, no podemos olvidar», murmuraron juntos, entrelazados, sintiendo que el olvido y la sombra finalmente tenían las cartas ganadoras, y justo cuando la sombra estaba a punto de devorarlos, un grito tribal resonó penetrante entre la neblina. «No miren al abismo. No caigan en sus ojos», resonó una voz conocida, un eco de advertencia ante la desesperación. El túnel vibró con energía antigua, y a su alrededor, el aire comenzó a girar, como un remolino cargado de promesas y amenazas. Pero la sombra solo se reía, burlando sus miedos profundos.
O quizás, esta es solo la primera de muchas lecciones que deben aprender, dijo la sombra, lo que les dejó en un desasosiego profundo. ¿Podrían escapar de la verdad que acechaba detrás de la sombra o el abismo había desbloqueado más de lo que jamás imaginaban? La tensión dejó una pregunta flotante en el aire cargado de miedo. Valentina y Joaquín llegaron al borde de un abismo insondable, donde el eco de sus propios temores parecía resplandecer con más fuerza que nunca. La sombra gigantesca, conocida como olvido, los miraba con desdén, esperando el momento adecuado para consumirlos. El aire se volvió denso, como si el mismo túnel albergara una tristeza ancestral. Recuerda, murmuró Joaquín, luego del instante de pánico. Sus palabras se abalanzaron con un atisbo de esperanza. Nuestra luz, Valentina. No podemos dejarnos llevar. Ella sintió el nudo en su garganta aflojar levemente. Sí. Por los momentos felices. Imagina, el mar, el sol, nuestra vida juntos. El flujo de sus recuerdos comenzó a tomar forma, como destellos de luz que se entrelazaban con los gritos desgarradores de las sombras. Estamos más allá de esto, gritó Joaquín mientras se aferraba a su mano, sintiendo el calor de su amor empujando contra la oscuridad. Sintió que su conexión iluminaba el espacio que los rodeaba, haciendo que las sombras titubearan. Dejen de mirarnos. Están hechos de nuestros miedos. Valentina alzó la voz, como si un grito de desafío detonara en el aire. En aquel momento, comprendieron que su fortaleza era mayor que el terror que les envolvía. Cada recuerdo compartido erguía un faro de luz ante el abismo, la figura de olvido se retorció, la risa macabra resonó, resonando como si la oscuridad fuera una gavilana de cristal quebrado. No me subestimen. Sus recuerdos son su perdición, burló la sombra, aunque había un último titubeo en su voz. Lo que no sabemos será nuestro final, se escuchó firmemente de los labios de Joaquín. Pero lo que sí sabemos es que están tan vivos como nosotros. Cada sonrisa, cada lágrima, son lo que somos. Al pronunciar esas palabras, el túnel comenzó a vibrar. Valentina se dejó llevar por la pasión de lo que sentía. Nunca más el miedo. No sabes la fuerza que tenemos. Y juntas esos gritos resplandecieron con tal fuerza que las sombras comenzaron a desvanecerse, como cenizas ante el fuego, olvido chilló, incapaz de resistir. No. Regresen. Ustedes son mi alimento. Las sombras a su alrededor fluyeron en un caos arremolinado, pero Valentina no retrocedió. Nunca permitiría que le arrebatasen lo que amaba, con una determinación feroz, ella y Joaquín se integraron en ese remolino, uniendo su fuerza. La luz entrelazada de sus corazones empezó a surgir, cálida y poderosa. Volverán a ser cenizas. Serán olvidados. Olvido lanzaba gritos de impotencia mientras el sol de su amor comenzaba a arder. No. Enciendan su luz, aulló Joaquín, y Valentina, sintiendo su calor expandirse, gritó, juntos, siempre. Y en el instante culminante, la luz estalló en 1000 colores, haciendo que la sombra se disipara en un grito punzante que resonó por todo el túnel. Al instante, los ecos se convirtieron en memorias, simultáneamente, se encontraron en el mismo lugar donde una vez soñaron. Era su hogar, un refugio donde el aire era puro, y solo resonaban las risas compartidas. Valentina miró a su alrededor, y el frío del abismo parecía quedar a años luz. Sin embargo, algo en el aire aún vibraba, como un eco lejano. Lo logramos, murmuró Joaquín, su pecho aliviado mientras tomaba la mano de Valentina. Ella sonrió, una luz renovada brillando en sus ojos. Sí, aunque hay ecos que siempre estarán. Pero ahora, somos más fuertes. De repente, la puerta de su hogar se entreabrió y del otro lado apareció una figura familiar, esa cálida presencia que siempre había estado entre ellos. Era el abuelo Joaquín, con el brillo de la sabiduría en sus ojos. Valentina, Joaquín, bienvenidos de vuelta. Las sombras ya no podrán alcanzarlos. En ese momento, la luz brilló incluso más.
Valentina y Joaquín se dieron cuenta de que, aunque habían enfrentado la oscuridad, el amor y los recuerdos construidos no podrían ser desgarrados. Eran una luz inquebrantable, capaces de enfrentar cualquier sombra que intentara provocarles terror. Mientras el silencio envolvía su hogar, supieron que juntos siempre podrían enfrentar cualquier amenaza, y jamás permitirían que el olvido se los llevase. Eran resilientes, y ese amor brillaría eternamente, un faro en el oscuro horizonte de la vida. Ahora, antes de despedirnos, quiero hacerte un llamado urgente: suscríbete inmediatamente a nuestro canal. No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas que desafían la realidad. Haz clic en el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan nuestras historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.